Bueno, la flora costera de Paposo, como hemos escuchado, se caracteriza por su gran endemismo y por lo mismo, digamos, existe un interés por parte de, digamos, de las autoridades, pero también de la comunidad para poder lograr, digamos, la conservación de estos ecosistemas. Por lo mismo, la ONG Sustentable está impulsando una iniciativa que lo que busca es crear un santuario de la naturaleza en el sector de Cerro Perales. Entonces dejamos con ustedes a María José Hinojosa, representante de la ONG Sustentable. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a esta instancia, poder exponer sobre este proyecto que llevamos varios años trabajando y también por permitirnos transmitir online, dado que habitamos aquí la comuna de Taltal. Los dejo también con Diego Cortés, que me acompaña en esta ocasión. Ambos somos cofundadores de la Fundación Taltal Sustentable y él nos va a contextualizar sobre nuestra trayectoria. Hola, muchas gracias a todos por su presencia, por estar atentos a lo que está pasando también en Taltal. Mi nombre es Diego Cortés, como decía María José, somos parte del equipo de Fundación Taltal Sustentable y también de Camanchaca Ecotour. Quería contarle un poco cómo se gesta esta propuesta, dónde tiene su origen. Pero nosotros desde hace algún tiempo, como habitantes del desierto costero de Taltal, lo hemos visto en distintas problemáticas en cuanto al ordenamiento territorial y el uso indiscriminado por parte de la industria. Tenemos hartos pasivos ambientales, así como también tenemos hartas zonas prístinas. Entonces, veíamos una inacción de cierta forma de parte de algunas instituciones y quisimos un poco generar algunas acciones directas que vinieran desde la comunidad, así tal cual las plantas quisimos desarrollarnos endógenamente. Por lo que hace algún tiempo, ya en el 2018, publicamos una primera propuesta de conservación, ecoturismo y educación socioambiental como vía de desarrollo sustentable para Taltal, a través de la revista del Museo Augusto Capdeville de Taltal. Bueno, aquí planteamos estos distintos ámbitos y la forma en que lo íbamos a trabajar, y a continuación le vamos a mostrar alguna parte de del trabajo que se ha hecho. Bueno, todo esto, como les explicaba, busca contrarrestar las propuestas que generalmente se nos atribuyen aquí a la gente del norte, que hemos visto como zona de sacrificio, que son prácticamente desarrollo industrial, ligado a la actividad minera. Como pueden ver aquí en esta imagen, tenemos de fondo el inicio de la quebrada San Ramón, con la Camanchaca entrándose en las laderas, y delante tenemos Playa Atacama, con la planta Enami, cuya playa fue contaminada durante años y tenemos todavía los pasivos ambientales ahí. Entonces, queríamos cambiar un poco esta visión, de tener siempre una nostalgia, además salitrera, de desarrollo industrial, cambiarla por una visión de sustentabilidad. Para esto teníamos que desarrollar economías, propuestas concretas, y desde ahí empezamos a relacionarnos con esta visión de turismo comunitario sustentable. Como pueden ver aquí la fotografía, es un poco la escala que queremos representar, que es la pesca artesanal, con esta como visión de respeto hacia la naturaleza, a la escala en la que vivimos, y eso lo llevamos a medidas concretas, en las cuales fuimos desarrollando durante todo este tiempo con la comunidad. Bueno, nosotros no involucramos a la comunidad, somos la comunidad haciendo esta propuesta. Y aquí, bueno, pueden ver parte de las acciones, que son muchas, no las podíamos poner todas, pero algunas que quisimos destacar, como por ejemplo algunos proyectos a los cuales postulamos y logramos financiamiento. Si bien en la mayor cantidad del tiempo trabajamos de forma autogestionada, también hemos podido apalancar algunos recursos, como por ejemplo los FPA, nos han servido mucho, y para poder integrar parte de la comunidad y que se amplíe esta visión, como por ejemplo con la comunidad de los loros. A la comunidad de los loros se trabajó con ellos un fondo de protección ambiental en el que se desarrollaron circuitos guiados, levantamiento de información, se hicieron clases para los agricultores en cuanto a su entorno, a las especies,
y cómo desarrollar propuestas de turismo comunitario, rural, dentro de Taltal. También se ha trabajado con los colegios, que como lo hemos escuchado por ahí, parte de las presentaciones, es algo que siempre está ahí pendiente, que se requiere más trabajo en los colegios, que los niños desde muy pequeños empiecen a relacionarse con su entorno, a conocer lo que realmente les pertenece, de lo que son parte de donde coexisten. Y tenemos algo que nos gustaría destacar, que María José le va a profundizar, que es un proyecto que trabajamos con la Escuela Hogar, una escuela con sello ambiental, y en la cual se han concretado varias medidas bien contundentes. Bueno, con ello empezamos el trabajo fuera de aula. A todo esto, para nuestro parecer, la mejor forma de conservar es in situ, más que ex situ, si bien es una medida que es extrema, pero para nosotros esa es la visión a nivel local, conservar in situ. Es por esto mismo que el trabajo con los colegios no solo aborda a los niños, sino que también a las familias. Y desde ahí fuimos construyendo un discurso más comunitario. María José, ¿te gustaría agregar? Sí, bueno, la Escuela Hogar llevaba trabajo avanzando en el sello ambiental de los establecimientos educacionales que otorga el Ministerio de Medio Ambiente, y luego nos integramos a la comunidad escolar y alcanzamos la excelencia ambiental. Y, por ejemplo, veíamos en las grandes ciudades que se justificaba principalmente con el reciclaje, por ejemplo, y en contraste Taltal no existe un sistema de reciclaje aún. Entonces, por ahí la justificación fue la educación al aire libre. Ya también venía haciéndolo en la escuela de simplemente salir al parque más cercano, luego ya gestionando más recursos para llevarlo al cerro, con toda la seguridad y, bueno, la experiencia en turismo que también tenemos. Se logró un trabajo súper importante, llegando incluso a generar un currículum ambiental escolar que pretende que los niños semestre a semestre vayan evolucionando en temáticas ambientales hasta llegar a sexto básico y graduarse de la escuela ambiental, empoderados con esta visión y principalmente con el enfoque territorial, tanto ambiental y cultural. Eso. Entre paréntesis, agregar que nosotros como Camanchaca Ecotour llevamos 10 años de experiencia trabajando en Taltal y que tiene esta visión de conservación, ecoturismo y educación, y generamos todos estos proyectos en cooperación con otras organizaciones locales como Comunidad Agrícola, Escuela, Junta de Vecinos, Cámara de Comercio, etcétera. Y la Fundación Taltal Sustentable se crea hace un año aproximadamente con el objetivo de generar la solicitud formal ante el Ministerio de Medio Ambiente de este santuario de la naturaleza que llevamos varios años trabajando, pero necesitábamos esta figura para poder avanzar en todos los aspectos legales, podríamos decir, sí, y más formales para concretar este proyecto. También contarles de, bueno, este interés como el ordenamiento territorial y de distintos sectores o gremios o rubros, poder aportar a la conservación, que no sea solo un tema de academia, sino que involucre a diversos actores, porque también para contrarrestar el desarrollo industrial también tenemos que crear otra economía y que no sean solo potencial, sino que ya también se consolide. Esa es la visión que al menos tenemos desde acá. Y es por esto que aquí en la parte de inferior izquierda podemos ver una propuesta basada en paisajes culturales y naturales, que es una clasificación UNESCO, donde nosotros levantamos ciertos hitos en los cuales desarrollamos un circuito ecoturístico basado en comunidades y el cual está disponible para que todos los interesados lo puedan utilizar en el desarrollo de esta actividad. También sirve como insumo para que en futuros planes, por ejemplo, de desarrollo turístico, un plan de desarrollo comunal, lo puedan tomar en cuenta. Desde ya esto está funcionando y es una constante promoción del desierto costero de Taltal desde la visión de la conservación. Sí, bueno, y este mismo proyecto de Santuario de la Naturaleza es como nuestro plan piloto de conservación, y la idea es en el tiempo, junto a la comunidad obviamente, ir escalando y cada una de estas burbujas ir declarándolas también con distintas categorías para ampliar el territorio conservado de Taltal.
Entonces ahora nos vamos de lleno con lo que sería esta propuesta de Santuario de la Naturaleza, Quebrada San Ramón y Cerro Perales en nuestra comuna de Talca. Sí, bueno, contarles que esto es una idea comunitaria que está en el imaginario de todos. Hay una deuda histórica con el ecosistema de lomas del desierto costero de Taltal. Han hecho muchos intentos por llevar a Paposo a otras categorías como parques nacionales. Sin embargo, esto no se ha podido. Y por lo mismo tomamos una acción estratégica que fue plantearnos desde un terreno, un bien fiscal. Y bajo la categoría de santuario de naturaleza porque permitía también la administración comunitaria. Bueno, aquí en este mapa, un poco la realidad de lo que son las áreas silvestres protegidas en la comuna de Taltal. El perímetro enmarcado corresponde a la comuna, sus límites geográficos y políticos. Como ven, en la esquina superior izquierda está en amarillo el Monumento Natural Paposo, que hace poco tiempo fue declarado y fue anunciado por distintas instituciones. Y podemos denotar aquí que en realidad lo que corresponde a Paposo es muy poco. Tenemos aquí en la parte, si puedo indicar con el puntero, claro, ese sector, si es que lo alcanzan a ver, es ínfimo a lo que corresponde al monumento en sí. Luego tenemos en celeste o calipso lo que sería el sitio prioritario Paposo, que también es una categoría que no tiene una preocupación mayor porque no hay un equipo efectivo protegiendo la zona. Sí, bueno, y es una categoría que otorga algo a nivel regional, pero que no es un parque o un sitio SNASPE o un santuario de la naturaleza propiamente tal. Solo es prioridad. Sí, es solo prioritario y que no se ha alcanzado su conservación durante años porque el territorio es privado, entonces no se ha llegado a negociación con estas personas dueñas del territorio. Luego en el sur de Taltal, en la parte inferior izquierda, vemos el Parque Nacional Pan de Azúcar, al cual Taltal le corresponde aproximadamente un 20%. Y arriba en la esquina superior derecha tenemos el Parque Lluvellaco, Parque Nacional y Sitio Ramsar Aguascalientes, que hace algunos años atrás correspondía a la comuna de Taltal, pero también fueron cambiados los límites de la comuna y Antofagasta se amplió hasta esta zona, permitiéndole también tener ahí jurisdicción en el parque de forma directa y quedando Taltal fuera. Entonces, bueno, la realidad de Taltal en cuanto a áreas silvestres protegidas es muy poca, la cantidad de áreas silvestres que están realmente bajo protección y por lo que demandaba generar nuevas áreas. Entonces, esta propuesta comunitaria viene un poco a soslayar eso. Acá una imagen desde el mar, de Taltal. También podemos ver atrás lo que es el Cerro Perales, a su izquierda, lo más alto, y Cerro Breas, que comprenden también parte de este perímetro al cual se quiere declarar. Podemos ver igual la diferencia de colores de los cerros. Para nosotros es súper importante este futuro santuario porque es muy cercano a nuestro centro urbano a comparación al Monumento Natural Paposo Norte y Pan de Azúcar, que están en los extremos y generalmente son pocos los taltalinos que los visitan. Tampoco existe una administración local en el área ni un acercamiento de las escuelas, por ejemplo, a esos sitios de conservación. En cambio aquí, en este santuario de la naturaleza, llegaríamos en 5 a 10 minutos a las distintas entradas, que tiene varias entradas también que corresponden a las quebradas. Podemos ver la diferencia de colores igual en estas dos cumbres más altas, donde se ve como un puntillismo. Entonces sobre los 400 metros sobre el nivel del mar aproximado, ya empieza una vegetación más frondosa, porque pega directamente la niebla costera. Y también podemos ver hacia el sector sur de Taltal, de este centro urbano, un cerro más árido. Entonces también este santuario de la naturaleza comprende una transición desde los más áridos, que es el sur de Taltal, hacia el ecosistema que, bueno, todos hablan de Paposo, pero nosotros vemos a Cerro Perales y todas sus quebradas como el inicio de este ecosistema que generalmente se identifica como Paposo.
existen muchas especies similares y así también en cada quebrada hay especies únicas de cada sector y es una transición ecosistémica de influencia de la niebla, entonces podemos ver las copiapoa y distintas especies que van en transición hacia el norte de Taltal. Así que confluyen bastante especies súper importantes. Bueno, aquí un mapa, aprovechar también entre paréntesis de agradecer a Beatriz Ramírez que nos aportó, bueno, que hemos estado trabajando en conjunto, el informe técnico en un inicio que lo entregamos nosotros al Ministerio de Medio Ambiente, a la Seremía Regional, y luego ya Beatriz con su equipo también avanzaron en la creación de mapas y algunas presentaciones, entonces ahí nos colaboró también para poder exponer a ustedes este trabajo conjunto. Nosotros como Fundación Taltal Sustentable somos los proponentes, solicitantes de esta declaratoria, y la superficie comprende 21.304,1 hectáreas, que es la propuesta. Ya podemos ver en amarillo que dice Taltal, el límite urbano de Taltal, que en comparación con el límite verde, que es nuestro futuro santuario, es muchísimo más grande que el mismo centro urbano, ¿ya? Bueno, para definir este límite nosotros consideramos las cuencas hídricas, afluentes hídricos principales y sierras. Y aquí otro mapa un poco más lúdico, donde podemos ver las cuencas hídricas, que la más grande es Quebrada San Ramón, donde también confluyen distintos objetos de conservación culturales, como pintura rupestre, la mina más antigua de América, entre otras cosas. También tenemos la Quebrada del Hueso, el Cerro Perales, con las antenas, que aquí a nivel local también le dicen el Cerro de la Tele, por las antenas de comunicación. La Quebrada Los Loros, Quebrada Tipias y Quebrada Cortaderas. ¿Ya? Y podemos ver nuevamente Taltal urbano bien pequeñito. Bueno, esa relación de la ciudad y el santuario muy cercano nos permite desarrollar todas estas actividades. Son cosas que ya se desarrollan por la comunidad, como por ejemplo el deporte, la recreación, la espiritualidad. Son prácticas habituales, solo que no están resguardadas, y es por eso que esta categoría también nos ayudaría mucho a continuar con esa ocupación. También el desarrollo económico, turístico, que la plusvalía que le entrega también al territorio, el interés que se genera en los turistas, más del 75% llega interesado por áreas silvestres protegidas a Chile, entonces también aumenta ese interés. Otra cosa por agregar es que en el sector sur de este santuario, entre Taltal y el sector sur del santuario, existen comunidades agrícolas que apoyan la propuesta y que sería nuestro sector buffer de protección del santuario. Estas comunidades agrícolas están súper comprometidas con este proyecto. También, como decía Diego, aumenta la plusvalía de sus terrenos y genera nuevas oportunidades también de desarrollo económico para ellos. Eso quería mencionar. Bueno, en cuanto a las aproximaciones ecosistémicas, tenemos las formaciones vegetacionales de Gajardo y también los pisos vegetacionales de Kliskov, ya que son los ecosistemas relevantes que se consideran en la legislación nacional. Entonces, el límite que nosotros proponemos comprende un 28,5% de la formación desierto costero de Taltal, en amarillo, y un 71,5% del desierto estepario de las sierras costeras, en rosa. ¿Ya? Un dato importante que lo brinda Esqueo y colaboradores es que el desierto costero de Taltal comprende 253 especies aproximadamente, y esto es el 50% de la flora vascular regional, que es muy importante. También el 62% de las especies que aquí confluyen son endémicas para Chile, el 20% son endémicas a nivel regional, y el 12% de las especies son endémicas a nivel de formación vegetacional.
¿ya? Entonces el desierto costero de Taltal es sumamente importante porque también tiene características únicas que no se repiten ni en Chile ni en otra parte del mundo. Y está también mencionar que está subrepresentado en el SNASPE. Por lo tanto, se deben generar más áreas de conservación que comprendan esta formación vegetacional. Y por otro lado, el desierto estepario de las sierras costeras, que es la mayor porción de nuestro santuario, también es sumamente importante porque este sí que está marginalmente representado por el SNASPE y corresponde a un 60,5% del endemismo nacional. ¿Ya? Y los pisos vegetacionales de Plisco, bueno, a grandes rasgos podemos ver 5 pisos vegetacionales representados dentro de nuestro santuario, así que igual es sumamente importante para la conservación y estos pisos da cuenta de asociaciones entre especies de vegetación. Ya, en cuanto a los objetivos de conservación y la amenaza, primero vamos a ver los objetivos de conservación de filtro grueso y fino, principalmente aguadas y quebradas, la red hidrobiológica, los ecosistemas que antes mencionamos, la copiapóa como especie emblema, y porque también les comentaba que en este sector hay una transición de copiapóa, podemos ver copiapóa columna alba, cinerea, copiapóa gigantea y subespecies de estas mismas. Y en general las especies de flora y fauna en categoría de conservación, que también son bastantes. En cuanto a los objetivos de conservación culturales, están las instalaciones prehispánicas asociadas a los changos, también históricas, modernas. ¿Ya? Están los miradores, también históricos, leyendas, asociadas al territorio, usos tradicionales de los recursos naturales, como el popao, entre otros, y prácticas tradicionales y deportes. Luego tenemos la amenaza, que está, bueno, sabemos que hay una sobrecolecta y comercio ilegal de cactáceas y que afecta a nuestro territorio y nuestra biodiversidad. La expansión urbana acelerada y no planificada de Taltal. La actividad agrícola como nuevo proyecto de desarrollo para Taltal, proyectos mineros y energéticos, y aquí aclarar que, por un lado, la comunidad agrícola apoya este proyecto, pero también reconoce que ciertas personas que conforman sus comunidades o las personas que han optado por tomas de terreno quizás no han sido lo suficientemente educadas o no tienen conciencia de medidas de conservación o de buenas prácticas, y perturban, por ejemplo, cuando se toma un terreno, han hecho limpia de los terrenos, sacando los cactus, las copiapóas. Ya, vamos a continuar entonces. Les comentaba sobre las especies de flora, principalmente, bueno, sabemos obviamente que hay flora, fauna, fungi, diversidad de especies en el área, pero queremos destacar la flora como un seminario de flora. Tenemos especies en peligro crítico, como Copiapóa craenciana, también especies en peligro. Hay varias Copiapóa, Eulignia, Eriocice, Cistante cachinalensis, Montea chilensis, Tropaelum beuti, especies vulnerables, también otra serie de especies en preocupación menor y no clasificada, que no por eso, que no estén clasificados, tengan preocupación menor, sean menos importantes. De hecho, también nos gustaría con distintos proyectos científicos, por ejemplo, en el futuro, poder poner en valor esta especie y que logren avanzar en estas categorías de conservación, que muchas solo se encuentran en este sector del santuario de la naturaleza. ¿Ya? Entonces podemos ver un amplio listado solo de flora en este caso, con problemas de conservación. Sí. Bueno, agregar que el plan recoge, aportó hartos datos de los que hoy día están actualizados y que están acá, pero también en el informe inicial, gran parte del monitoreo se hizo a través de salidas pedagógicas con los colegios y a través del ecoturismo también pudimos obtener hartos datos, los cuales fueron luego puestos en el informe técnico. Así es que también, como también planteaban otros expositores, la recolección de datos es algo que nos corresponde a todos y que todos podríamos estar aportando. Sí, bueno, en cuanto al análisis territorial de los usos en el área, tenemos varios actores que están dentro del área, entre ellos público y privado.
en rojo destacamos lo que es el bien nacional, patrimonio de todos, y la parte que no está tachada en rojo corresponde a un bien privado, que es una inmobiliaria, creo que se llama Interoversur, y a la cual se le ha manifestado la intención de desarrollar este proyecto debido a la importancia de la escorrentía hidrográfica que justo están en su terreno, y estamos a la espera de su respuesta. Como ven, en su mayoría, gran parte del terreno es bien nacional, sin embargo, no deja de ser menor la parte que ocupa el terreno privado, y que si lo extrapolamos y lo llevamos por todo el borde costero hacia el final de la comuna, es un ecosistema de loma muy importante para todos, pero que hoy en día pertenece a terrenos privados. Entonces aquí también hay formas de generar alianzas con los privados que puedan generar áreas silvestres protegidas, pero depende de la voluntad de ellos. La comunidad local es lo que es su sueño, es lo que siempre ha estado manifestando, pero esto ha sido un poco la limitante. Así es que también los invitamos a reflexionar en torno a eso, en cómo gran parte del terreno es privado, y debido a eso no logramos proteger de manera efectiva estos terrenos. Bueno, igual destacar a la comunidad changa actual, que la primera comunidad changa reconocida se estableció aquí en Taltal, que es liderada por la señora Brenda Gutiérrez, y ellos están súper empoderados igual en cuanto a la conservación y la recuperación de los territorios. Para la conservación. Para la conservación, sí. Bueno, como propuesta de gestión, claramente tenemos que hacer caso a lo que indica la ley sobre santuarios de la naturaleza, y en específico lo que buscamos es proteger los ecosistemas del desierto costero de Taltal y desierto de las sierras costeras, proteger los sitios arqueológicos, objetivos culturales identificados a través de control y reducción de amenazas, realizar monitoreo e investigación científica de los objetivos de protección y poner en valor estos objetos a través de educación ambiental, difusión y recreación, que como ya vimos, ya hemos generado acciones relacionadas a esto, y la comunidad de Taltal también ocupa el territorio diversos actores y aportamos en conjunto a este desarrollo. Y bueno, se pretende en el plan de manejo zonificar el área con zonas de preservación, conservación, restauración, recreación de bajo impacto y de alto impacto, para que todas las actividades que hoy día se hacen confluyan de una manera adecuada dentro del territorio del santuario de la naturaleza, y podamos seguir ocupando todos el sector y también aportar en la conservación. Bueno, aquí un listado de las cartas de apoyo que recopilamos para generar la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente. Distintas organizaciones, universidades, personas naturales manifestaron dentro de la región y fuera de la región el apoyo a esta iniciativa. Sí. Bueno, para cerrar nuestra presentación, un poco comentarle de la situación actual de este proyecto. Como les contábamos igual, nace desde una intención, una iniciativa comunitaria que en su inicio no sabía muy bien cómo escalarse, y ahí, bueno, justo coincidió que yo realicé un magíster en cambio climático y tomé esta iniciativa dentro de mi proyecto de título, y así empezamos a generar el informe técnico, esto ya hace más de 5 años. Luego ya hace un año ingresamos con la fundación la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente, y desde ahí hemos recibido todo el apoyo de ellos, de la Seremía Regional y también a nivel central, para escalar y llegar ya a gestiones más importantes, como por ejemplo que hace poquito, el 19 de octubre, se genera un oficio de la ministra de Medio Ambiente a la ministra de Bienes Nacionales para solicitar el área. También se realizó reunión con el propietario del Interoversur, también para saber su percepción y ojalá tener su aprobación sobre el sitio que le pertenece a él y que también integraría estos objetos de conservación.
Y mencionar que a nivel nacional el Estado de Chile genera un compromiso internacional donde se compromete entre el 2022 y 2024 a proteger 500.000 hectáreas, tanto terrestre como acuática, y específicamente nuestro santuario de la naturaleza aportaría a esta meta en un 5%, que es bastante importante. Por lo tanto, este proyecto forma parte del portafolio del Ministerio de Medio Ambiente sobre las distintas áreas consideradas relevantes para proteger y declarar. Eso, muchas gracias por su atención. Por visibilizar tal, por dar la oportunidad sí. de exponer. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también por la presentación, María José y Diego. Bueno, ahora viene un espacio de consulta. ¿Alguna pregunta de los asistentes o las personas que están conectadas por Zoom? Juan Pablo Ayala dice, felicitaciones por la presentación. Una consulta. ¿Cómo pretenden levantar financiamiento para la futura gestión del Santuario de la Naturaleza? Ya, bueno, consideramos en nuestro plan previo varias fuentes de financiamiento. Por ejemplo, la ley de bosque nativo, hay una fuente de financiamiento directa para Santuario de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, financiamiento regional del FNDR, distintos proyectos. Por ejemplo, nosotros hasta hoy día hemos postulado proyectos de cultura, por ejemplo, y que los transformamos para poner en valor el santuario de la naturaleza, y así vamos como picoteando por todos lados para hacernos el financiamiento, y así hemos avanzado. También hemos recibido apoyo de otra ONG, sí. como SECPAN, que hace poco tuvo una reunión y también comprometió apoyo, financiamiento. Y estamos abiertos por si está interesado aquí el que pregunta de apoyar. Donaciones igual, fondos internacionales, la idea es escalar y ir gestionando estos financiamientos. Sí. Sergio Valencia pregunta, dentro de las amenazas no vi el cambio climático. ¿Cómo ha afectado el cambio climático a la flora del área y la posibilidad de reforestación por la falta de la camanchaca? Bueno, hay una teoría que, claro, que la camanchaca ha reducido su volumen. Y bueno, ahí está la misión de seguir levantando datos en una zona con muy poco estudio, y esa es la idea, poder generar más información, poder estudiar la zona, dedicarnos por completo ya más a la conservación, seguir con este trabajo holístico, pero tener más insumos para poder responder esa variables. Sí, por ejemplo, se asocia como gran efecto climático, el tema de los aluviones en tal, pero también si vemos registro histórico, podemos darnos cuenta que es la misma dinámica del ecosistema que se active la cuenca aluvional en la cuenca hídrica de tal. Entonces, como que desde acá lo asumimos como algo normal que sucede cada cierto periodo de año, que con efecto del cambio climático quizás los periodos van a ser más cortos, pero tampoco lo hemos visto así porque ya del 2015 han pasado varios años. Fue la última gran lluvia. Sí, y eso, bueno, afecta positivamente también a la flora, y después viene un decaimiento también, pero se mantienen las especies más resistentes en el territorio de igual forma. Entonces, también, por ejemplo, cuando se habla de desierto florido, nosotros defendemos a nuestro ecosistema y decimos que es desierto florido todos los años, porque estamos viendo, sobre todo entre octubre y noviembre, siempre flores. De cactácea, claro. Y especies vegetales. Y especies vegetales. Me gustaría complementar la respuesta en
en relación al tema del cambio climático, en el proyecto FNDR efectivamente instalaron ya medidores, o sea, digamos en las campañas de terreno que se levantaron y que, bueno, esos resultados fueron expuestos ya el año pasado, se instalaron, digamos, estaciones meteorológicas y instrumentos para medir, digamos, la cantidad de agua que se captan, digamos, serían neblinómetros, creo, que se capta a través de la Camanchaca. Y eso es parte de los resultados que se obtuvieron y que efectivamente muestran, digamos, que hay un cambio. Eso es lo que podría decir y que es relevante, digamos, poder continuar con este tipo de monitoreos más adelante. Pero es eso, fue medido, hay datos, a eso me refiero. Gracias. En el chat, Juan pregunta, ¿ustedes saben qué gestiones ha realizado la municipalidad para limpiar los desechos de autos y chatarras en la entrada a la quebrada San Ramón? ¿Cuál es el apoyo de la municipalidad en la gestión de ustedes? No lo sabemos si la municipalidad se ha hecho cargo. Lo que sabemos es que corresponde a un terreno privado, tengo entendido, esa entrada donde hay, claro, acumulación de chatarra y constantemente la persona está vendiendo, por lo que por algunos periodos se ve desocupado, pero vuelve a la misma dinámica. La idea, claro, es que ojalá esa práctica se elimine. En cuanto a la gestión municipal y el apoyo hacia nosotros, más que nada fue la carta de apoyo, que está de acuerdo, pero no hay como un apoyo directo ni muy significativo en realidad. Hola, hola, sí, me presento, mi nombre es Rinat Leighton, pertenezco a una fundación de geólogos, Núcleo Geológico Norte. Quería hacerle la consulta si si habían pensado en darle propuesta de valor a la geología del área, ya que es algo que se está tratando de hacer, como poner la geodiversidad, que se entienda que la geodiversidad es la base de la biodiversidad y quizás puede ser un valor agregado al proyecto que tienen. Súper. De hecho, ahora hemos visto algunos geoparques en Atacama y siguiendo un poco esos ejemplos, es que propusimos dentro de ese plan de ordenamiento territorial basado en zonas de hitos turísticos, también otro lugar que es el sector Los Bronces, que además es un sitio arqueológico, donde hay presencia de fósiles y rocas de edad temprana. Lo propusimos como un parque geológico. Entonces, sí, muy presente el ecosistema en todas sus partes. Así es que, claro, agrega valor además. Ahora quisimos ahondar más que nada en la flora, pero todas esas variables suman. Sí, igual luego con el plan de manejo, teniendo la declaratoria, la idea es como también obtener mayor financiamiento y poder incluir todas estas variables e investigarlas y generar una propuesta aún más contundente de los objetos de conservación, obviamente, y ese punto es súper importante. Sergio Valencia pregunta, ¿y con qué datos históricos se comparan esos datos? Yo creo que Sergio se refería a lo que indicó Beatriz recién. De la Camanchaca, por eso. Pero me imagino que no deben haber datos anteriores, porque como que hace poco tiempo se está investigando esto. Son como los primeros estudios más contundentes con Me resultados. imagino que, claro, alguien especialista en paleoclima podría aportarnos más ahí Sí. en esa información. Efectivamente son los datos generados por el FNR que está en desarrollo son totalmente, digamos, nuevos, ¿ya? La información que hay de humedad, ¿ya? Y meteorología, las estaciones meteorológicas que existen están, digamos, muy espaciadas unas de otras y muchas veces cumplen otras funciones. Entonces, en este caso fueron estaciones de monitoreo específicas, ¿ya? Instaladas en el territorio donde se mostró, que lo mostró Anita Sandoval,
que es desde Tocopilla hasta Taltal. Así que es lo primero que hay. Bueno, damos las gracias nuevamente a María José y Diego y ahora continuamos con la última presentación. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Ahora invitamos a la siguiente exposición sobre el endemismo filogenético y conservación de flora en el desierto de Atacama, que es parte del trabajo de investigación de Rosa Cherson de la Universidad de Chile. Para conocer sobre este proyecto, invitamos a Rosa a exponer este importante tema. ¿Se ve bien? Ya. Bueno, si hay algún problema con el audio o si no se ven bien las diapos, ustedes me van avisando, ¿ya? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a este interesante seminario. Mi nombre es Rosita Cherson y yo soy académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Y bueno, llevo varios años estudiando la flora nativa de Chile y conceptos evolutivos que permiten tener como una mayor cantidad de información tendiente a poder realizar evaluaciones con fines de conservación de mejor manera. En esta foto aquí, bueno, aparecen una foto de plantas y ecosistemas del norte, pero también del sur, porque voy a hablar un poquito acerca de los contrastes también entre la flora en las dos zonas de Chile. Este es un trabajo colaborativo que hemos realizado con varias personas, entre ellos Tarín Pastel Castillo, Federico Loer, Patricio Pliscop y Damaris Tape, que fue un estudiante de pregrado, que hizo un trabajo muy lindo precisamente ahí en la zona norte. Bueno, todo yo creo acá sabemos y manejamos este concepto, que Chile es parte de un hotspot de biodiversidad, Chile central, ¿cierto? Pero que digamos, que tiene un alto endemismo, gran diversidad, pero también una gran cantidad de amenazas, ¿no? Tenemos serios problemas de conservación, entre ellos, bueno, las grandes presiones en la urbe, una expansión de la actividad humana, expansión de la actividad silvoagropecuaria, digamos, y también cosas como tremendos problemas de los incendios forestales, y algo que se nombró recién, amenazas serias derivadas del cambio climático, que es inminente, digamos, y acá hay un cuadrito que se presentó en la COP de cambio climático, en el cual podemos ver en general, digamos, que el país completo tiene una proyección hacia aumentar sus temperaturas y disminuir las precipitaciones. Voy a poner un puntero. Acá, el solcito, digamos, va aumentando su tamaño a medida que pasan los años y las nubes van disminuyendo, digamos, la cantidad de precipitación a medida que pasan los años, por lo tanto las proyecciones son complejas. Por otro lado, Chile es un territorio de una geografía y una geología bastante especial. Nosotros tenemos una serie de fenómenos que han ocurrido durante el desarrollo de lo que hoy conocemos como nuestro territorio, entre ellos la separación, bueno, de Gondwana primero, sí, y luego del continente antártico, que generó esta corriente de agua fría, que se llama la corriente de Humboldt, y bueno, luego también se generó en la cordillera de los Andes. Tenemos, por tanto, un territorio que es aislado, ¿no? Y eso significa que actuamos como una isla dentro del continente. Tenemos por el norte el desierto, que ustedes conocen muy bien, el desierto más árido del mundo. Al sur tenemos la Antártica, al oeste tenemos el Océano Pacífico y al este tenemos la cordillera de los Andes. Eso hace que estemos rodeados de barreras naturales y que exista un alto grado de endemismo dentro de toda nuestra biodiversidad, flora, fauna, peces, anfibios, etcétera, etcétera. Además somos un país muy largo, latitudinalmente hablando, y bien diverso altitudinalmente hablando.
Entonces tenemos la suerte de tener todos los climas del mundo y todos los biomas del mundo, excepto por el bosque tropical lluvioso. Entonces vemos a lo largo de nuestro país una variedad de ecosistemas y de flora y fauna, digamos, muy, muy variada. Los endemismos en la flora de Chile son bien especiales. Somos el país que tenemos más géneros completos de flora que solo existen acá. A pesar de que hay países como Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, que tienen una gran diversidad, mucho mayor cantidad de especies de plantas, nosotros somos los que somos más endémicos, es decir, que tenemos más géneros completos de flora que solo existen acá y en ninguna otra parte del mundo. Y eso implica para nosotros un desafío importante en términos de conservación. Y en esos mismos términos tenemos bastante amenaza de nuestros géneros endémicos de la flora de Chile. En el continente casi un 40% de los géneros están amenazados y en las islas casi un 60% están en alguna categoría de amenaza. Y esto cobra mayor importancia cuando uno mira esta curva, que es la curva de que por un lado tiene el número de especies y los géneros que tienen ese número de especies. Y esto nos habla de que la mayor parte de los géneros endémicos de Chile solo tiene una especie, son géneros que llamamos monotípicos. Y ya después muy pocos géneros tienen varias especies. Entonces esto significa que no solo los géneros de flora de Chile, tenemos muchos que solo están en el territorio, por lo tanto ya de eso representa una amenaza, sino que además están representados por muy pocas especies. Pero he hablado harto del endemismo y bueno, esta charla tiene un poco que ver con ese concepto de endemismo, el endemismo tradicional, y luego le vamos a incorporar un concepto que se llama el endemismo filogenético. Hay algunas definiciones, son medio complicadas, de endemismo, definiciones académicas, pero en el fondo lo que el endemismo quiere decir son elementos de la biodiversidad que están concentrados en un lugar, ¿cierto? Pero esa palabra endemismo requiere un apellido, ¿ya? Cuando uno mira la página del Ministerio del Medio Ambiente, uno tiene que las especies nativas del territorio son especies que viven de forma natural acá, es decir, que el ser humano no ha intervenido en su distribución y que viven de forma natural en Chile, y dentro de esas especies están las especies endémicas, que son un subconjunto de especies nativas que solamente habitan en Chile. Ahora, el endemismo, como dije, tiene que tener algún apellido, endémico de algo, porque puede ser, y les voy a mostrar algunas, y ya vimos, digamos, en la charla anterior, por ejemplo, que tenemos especies que son endémicas de un lugar dentro de Chile, ¿cierto? Hay especies que son endémicas de un cordón montañoso, por ejemplo. Pero también hay especies que son endémicas del Cono Sur, especies que son endémicas de América en su totalidad, digamos. Entonces, la palabra endemismo requiere un apellido. Ahora, me gustaría contarles un poquito de este concepto de endemismo filogenético, y es el endemismo que tiene que ver con la distribución de linajes en un territorio, la distribución geográfica de linajes de una filogenia. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es mostrarles un ejemplo, una pequeña introducción, una pequeña explicación de diversidad y endemismo filogenético, cortita por supuesto, para entrar después en la idea de cómo se distribuyen estos parámetros en Chile. Bueno, vamos a suponer que tenemos 3 comunidades de plantas ficticias. Acá tenemos una comunidad que es azul, una roja y una verde, y cada una tiene 4 especies. Entonces tenemos estas 3 comunidades y lo que voy a mostrar ahora es un ejemplo, una representación ficcional, digamos, de un árbol de la vida. ¿Ya? Este sería como la filogenia de las plantas, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, en esta filogenia, nosotros podemos ubicar a las especies de, por ejemplo, la comunidad azul. Estas dos, por ejemplo, se parecen bastante, por lo tanto, evolutivamente estarían más juntas, y luego estas dos las podemos ubicar en estas posiciones de la filogenia de las plantas. Y podríamos decir que la ruta evolutiva, o las ramas de este árbol que unen esas especies, están representadas acá por estas líneas azules que
que yo dibujé. Luego la comunidad roja, tenemos esta especie, la vamos a ubicar ahí, ¿cierto? Tenemos esta misma que ya estaba ubicada en el árbol, esta, y esta nueva especie también que va a estar ubicada acá. Y si yo trazo la ruta evolutiva que une esas especies hasta su ancestro común, podría decir que está representada por esta línea roja, que yo dibujé acá. Y luego tenemos esta comunidad verde, ¿cierto? Que tiene varias especies del mismo estilo, digamos, que la otra más esta, que ya estaba anteriormente. Y yo podría trazar la ruta evolutiva de esas especies de la comunidad verde de esta manera. Entonces, en este escenario, en este árbol ficticio que yo inventé, tenemos una comunidad que abarca un mayor porcentaje o un mayor número, digamos, o largo de ramas de este árbol filogenético, y esa es la comunidad roja. ¿Ya? Y esa comunidad podemos decir que tiene una mayor diversidad filogenética. Y la definición formal de diversidad filogenética es la suma del largo de ramas en una filogenia de un grupo de taxa. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, igual podemos irlo conversando o lo dejamos al final, no sé, como ustedes quieran. Ahora, bien, si yo tengo esta misma, entonces, filogenia y distribución de la diversidad filogenética, ahí tengo un mapa, una ubicación geográfica, yo puedo ubicar dentro de un territorio a las especies. Por ejemplo, tengo esta que pertenece a la comunidad roja, que está bastante distribuida en un territorio cualquiera, en este caso Sudamérica, y tengo otro miembro de la comunidad roja que también está bastante distribuido, ¿ya? Dentro de Sudamérica, en este caso. Y este miembro de la comunidad roja solo está presente ahí, y tenemos estos miembros de la comunidad verde, ¿cierto? Que es este, que se comparte con la roja, pero que también está en la verde, que están solamente en un lugar del territorio, están muy restringidos geográficamente. Entonces yo puedo decir que estos elementos llevan en sí linajes evolutivos o ramas de este árbol de la vida, o árbol de las plantas en este caso, que tienen una restricción geográfica menor. Entonces, es una comunidad que tiene un alto endemismo filogenético, ¿ya? Que es en el fondo el endemismo, pero llevado a linajes dentro de una filogenia. En Chile, nosotros hemos hecho algunos estudios y hemos encontrado zonas de alto endemismo, es decir, de esta concentración de taxa digamos, de linajes evolutivos en el territorio, de dos tipos, ¿ya? En el sur de Chile encontramos una restricción geográfica de elementos de la flora que están en ramas largas de esta filogenia, que les llamamos paleoendemismo. El concepto de paleoendemismo es un concepto antiguo, no es nuevo al endemismo filogenético, son especies que son relativamente nuevas, ¿no? O sea, perdón, antiguas, en este caso linaje evolutivo antiguo. Los neoendemismos, por su lado, están más presentes en el norte que en el sur, y son una restricción geográfica de ramas cortas de la filogenia, especies que están partiendo, digamos, sus procesos evolutivos. En el sur, por ejemplo, tenemos una concentración de paleoendemismo. Yo sé que está en una charla del norte, por eso me voy a restringir a un par de fotos nomás. Y esto nosotros podemos ver claros ejemplos de especies paleoendémicas, como por ejemplo el canelo, ¿ya? Que es una especie que en la filogenia de las plantas está muy en la base, ¿ya? Una rama muy larga. Notofagus y Araucaria, que son dos géneros que vienen de Gondwana, es decir, son también géneros con una historia antigua. Acá tenemos una foto de los Notofagus en altos del Ilcay y un acercamiento de las Araucarias, ¿ya? Para representar estos taxa paleoendémicos que son del sur de Chile. También en el sur existe un gran número de helechos, por ejemplo, que son plantas que están también muy en la base de la filogenia de las plantas, por lo tanto contribuyen a estos paleoendemismos. Entonces, tenemos en el sur paleoendemismo y en el norte tenemos estos neoendemismos. Y este patrón se repite en otros sectores del mundo donde se han hecho estudios similares. Con exactamente los mismos métodos se hicieron 3 estudios que salieron de manera bastante
consecutiva, digamos, o contemporánea, y nosotros vemos el mismo patrón. En las zonas áridas, acá en Chile, por ejemplo, vemos una zona árida en el norte con una concentración de neoendemismo, lo mismo en la zona sur de California, que es la zona más árida, y en el centro de Australia, que también son zonas todas desérticas. Es como que vemos acá en estas fotografías del desierto de Atacama, el desierto, pues, uno de los desiertos del sur de California y uno de los desiertos de la zona central de Australia. Entonces los desiertos, en el fondo, podríamos decir que son fuente de neoendemismos. Y también son fuente de linajes y de especies que tienen un grado alto de vulnerabilidad. Eso lo hemos visto ahora en los fenómenos de desierto florido, que hemos tratado de, digamos, dar el mensaje, ¿no?, de que la gente tiene que cuidar los sectores, etcétera, etcétera, porque son taxas muy endémicos, muy vulnerables. Pero no solamente en esos eventos en los que hay que cuidar las zonas del norte, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos que los voy a pasar más rápido de lo que es algunas de las zonas de flora nortina, ¿no?, como los pajonales, los tolares, en las cuales vemos especies que son muy resistentes. Esto ya no es novedad para ninguna de las personas asistentes a este seminario, digamos. Son especies resistentes a condiciones más o menos extremas del clima, ¿no?, a cambios abruptos de temperatura y a la sequía, como la yareta, por ejemplo, y vemos también especies que a mí me gustan mucho porque son géneros monotípicos, es decir, representados por una especie de endémicos de Chile, como Dinemandra y Dinemagonum, que son típicas de la zona de la segunda y, digamos, desde Coquimbo, de la segunda Coquimbo, pero Dinemandra, por ejemplo, está solamente restringida a esta región. ¿Okay? Y son especies, como les digo, representadas por un solo, o sea, géneros completos representados por una sola especie. Hay miles de cactus endémicos de Chile, casi todos ellos en alguna categoría de conservación. Se los muestro rápido porque en realidad aquí me imagino que todo el mundo maneja más o menos los conceptos de flora de la zona, ¿no? Y también el hecho de que en el desierto la flora se concentra más bien en las quebradas, ¿no? Y por tanto aumenta aquello su grado de vulnerabilidad a los fenómenos de cambio climático y la sequía que, digamos, que sigue a estos fenómenos. Y ahora tenemos el fenómeno del desierto florido, que por supuesto es toda una cosa. Sin embargo, digamos, a mí también me causa como cosa medio contradictoria que la flora del norte cobra importancia en los años de desierto florido y el resto del tiempo pareciera como que ahí no hubiera nada, digamos, y eso es complicado de hacer entender. Nosotros hicimos un recorrido por la cuarta región, les quiero mostrar algunas cosas que vimos, como estas añañucas, por ejemplo, los leucocorines, que habían muchos tipos. Aquí tenemos Chisantu, los cistantes, aquí en Astragalus, etcétera, Listoloquia. Hoy día, la primavera en este año ha estado fabulosa, ¿no? Y hemos visto un montón de plantas, Noxali, esto es Chisantu carlomunoso, una especie que se descubrió el año 2020, y había prados, ¿no? Entonces, claro, suceden estos fenómenos en los cuales tenemos una explosión de primavera abundante y la gente se empieza a preocupar de las zonas y ahora van a hacer un parque, qué sé yo, pero el resto del tiempo pareciera no preocupar, digamos, la flora del norte. ¿Y qué es lo que pasa en el norte con la protección? Bueno, aquí está un mapa de Chile, dividido en norte y sur, o centro-sur, en el que vemos en verde la cobertura de las áreas silvestres protegidas de Chile. ¿Ya? Chile cumple con las metas de Aichi, en la cual se protege más de un 20%, ahora se está pidiendo un 30%, pero hasta el momento cumplía, ¿no? Antes era un 17%, ahora es un 21% con la incorporación de los nuevos parques en Patagonia, pero vemos que aquí tenemos un desbalance espacial en cuanto a la protección de la flora.
y de los tipos vegetacionales, y de la fauna, y de todo, digamos. Pero bueno. En la cual vemos un alto porcentaje de cobertura en el sur de Chile y un porcentaje muy bajo en la zona centro-norte del país, ¿ya? Entonces hay una representatividad inadecuada de los distintos ecosistemas, o desbalanceada de los distintos ecosistemas. En este gráfico, que en realidad es un clásico ya, vemos que en esta línea que está aquí, vemos la diversidad de plantas vasculares, ¿ya? Y casi en oposición a esa diversidad, la cobertura del ESNASPE en Chile, ¿ya? Entonces, claramente falta homogeneidad en esto, y la zona norte es un poco, digamos, víctima de esta mala distribución de nuestro sistema de áreas silvestres protegidas. En especial, nosotros hicimos un estudio de los centros de neoendemismo. Acá en rojo están aquellos lugares que nosotros identificamos en nuestro estudio como centros de neoendemismo filogenético, y su protección en las áreas del ESNASPE. Aquí en rojo más intenso y rodeadas por círculo están las áreas protegidas del Estado, y vemos que hay sectores completos que nosotros identificamos como sectores de neoendemismo significativo que no tienen protección alguna. Entonces, en conclusión, para ir terminando, Chile es un territorio que es una isla, finalmente biogeográfica, que tiene un alto endemismo, que es muy lindo además, ese endemismo, tiene serios problemas de conservación, entre ellos los más importantes: el cambio de uso del suelo, los incendios forestales, la fragmentación y un sistema de áreas protegidas desbalanceado. En el sur hay áreas que albergan paleoendemismo y linajes como las araucarias o los nothofagus, pero en el norte hay áreas muy importantes que albergan neoendemismos y que tienen muy poca protección, como lo que vemos hoy día en el desierto florido, pero que digo, hay que preocuparse en otros años también. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo atenta por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Rosa. Vamos a dar inicio a la última ronda de consultas asociada a esta exposición. Muy buena exposición, por cierto. Si alguien quiere tomar la palabra, el micrófono está circulando. O en el chat, no sé si también hay algún comentario o consulta. ¿Sí? Hola, buenas. Solo para ver si, o sea, para entender el tecnicismo de la palabra endemismo. Por ejemplo, ya, endémico es que está asignado acotado a un territorio. Una especie que está en peligro de extinción, que desaparece de otros territorios y queda solamente en un solo territorio, igual se denomina como endémica, o no. Solamente para... Es una súper buena pregunta. Se llaman endemismos relictos. Por ejemplo, las araucarias son un ejemplo clásico de endemismos relictos, que son especies que estaban mucho más distribuidas y ahora solo quedan acotadas a un territorio, y sí se llaman endémicas de ese territorio, pero se les agrega el apellido relicto porque eso quiere decir que antes tenían una mayor distribución. Cuando se sabe, porque a veces existe, por ejemplo, una especie que es endémica de un lugar, que solo está en ese lugar, y nosotros simplemente no tenemos información para saber si antes estaba en otra parte. ¿Sí? No sé si queda más o menos claro. Muchas gracias. Gianfranco Aguirre en el chat pregunta: ¿cuál crees tú la relevancia de tecnología en la conservación endémicas? ¿De la tecnología? Sí, tecnología en la conservación endémicas. Ya, existen maneras de conservar plantas que en este momento están siendo aplicadas. Por ejemplo, la conservación de semillas, ¿cierto? Cuando son semillas que se pueden conservar, ex situ, digamos, de cultivos in vitro, por ejemplo, ex situ, de criopreservación, o sea, preservación en nitrógeno líquido. Esas son cosas que ocupan más tecnología
porque la conservación clásica, digamos, es las áreas silvestres protegidas, que es como la primera línea de acción, ¿no? Pero dadas las amenazas a la naturaleza generales, como el cambio climático, como los incendios, como ese tipo de cosas digamos, no podemos controlar si ocurren o no en nuestras áreas protegidas, existen estas técnicas de conservación ex situ. Los jardines botánicos también califican como conservación ex situ, los arboretum, zonas en las cuales la protección es más controlada, ¿no? Pero en esas instancias hay que preocuparse mucho de conservar variabilidad genética. Es decir, nos sirve conservar una planta, por ejemplo. ¿Sí? Sirve conservar una amplia variedad de individuos de la especie para conservar la variabilidad. Pero eso sería como el rol de la tecnología, creo yo, en la conservación. No sé si respondo a tu pregunta, Gianfranco. Muchas gracias. Bueno, ¿aló? Así. Muchas gracias, Rosa, por la respuesta. Vamos a dar cierre a continuación del seminario. Queremos agradecer a todos los presentes al 8º Seminario de Flora, valorizando el patrimonio ambiental de Antofagasta. Sin duda, es una instancia que realza la importancia de nuestra flora inmersa en el desierto más árido del mundo. Antes de despedirnos, Agua Antofagasta cordialmente los invita a dar un recorrido por el Jardín Botánico aledaño a estas instalaciones para dar cierre a la actividad. Esperamos volver a vernos en una nueva edición. Buenas tardes. Muchas gracias.